es un libro que obviamente describe básicamente una de las etapas más tristes, ¿verdad? De la nación de Israel. Etapa triste porque es una etapa donde realmente se repite un ciclo continuo que se compone de cinco pasos, ¿no? El primero es la apostasía, ¿no? Un ciclo repetitivo donde comenzaba con la apostasía del pueblo, luego venía la opresión, como consecuencia de esa apostasía venía la opresión, el enemigo venía y invadía, ¿no? Luego venía el clamor del pueblo, luego venía la liberación, el levantamiento de un juez, de un caudillo que lo libertara, y finalmente llegaba la etapa de reposo, ese número de años donde realmente Israel gozaba de la bendición, ¿verdad? De ese líder que Dios había levantado. Pero una vez ese líder moría, desaparecía, eventualmente el pueblo volvía otra vez a la apostasía. Luego otra vez se venía otro enemigo, le abría las puertas a otro enemigo, luego finalmente venía el clamor del pueblo, Dios venía y levantaba un caudillo y entonces volvía el tiempo de reposo. Y ahí se repetía ese ciclo una y otra vez, ¿verdad? Y la semana pasada se comenzó el libro de Jueces precisamente mencionando qué factores influyeron para que Israel o esa generación, ¿verdad? Cayera en esa experiencia. Yo estoy casi seguro que se mencionaron unos factores. Vamos a ver si alguno de ustedes se recuerda cuáles eran esos factores por los cuales esta generación cayó en ese ciclo. Vamos a ver. A ver si alguno de ustedes se acuerda. Sí, vamos a ver. Ahora habían dicho lo que Dios había hecho por Israel en las generaciones anteriores. O sea que ese pueblo, esa generación que se había levantado no conocía los hechos que Dios había hecho por ellos. Y eso es bien importante. Esa generación de Josué, por alguna razón, ¿verdad? Y no podemos culpar tampoco a la generación de Josué, ¿verdad? Eso estamos hablando, estamos especulando, ¿no? Pero pudo haber sido una de las razones que esa generación que desaparece con Josué, pues no le traspasó o no le inculcó a esa nueva generación o no le comunicó a esa nueva generación los hechos que Dios había hecho con él. La experiencia que ellos habían tenido con Jehová no se las trajo. Eso es tan importante, ¿no? Nosotros que estamos en una generación que estamos que vamos a desaparecer dentro de 20 años, vamos a decirlo así, pero nosotros tenemos la gran oportunidad de tener, ¿verdad?, unos nietos que se nos acercan, ¿verdad?, unos nietos, y yo creo que debemos aprovechar al máximo ese tiempo que Dios nos permite estar con nuestros nietos para precisamente comunicarles, darles testimonio, cómo fue que yo vine aquí. Eso lo hacemos tampoco, ¿verdad? Yo creo que es imposible compartir con nuestros nietos esa experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo vi? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué abuelo es cristiano? ¿Ah? ¿Por qué abuelo va a la iglesia? Entonces usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con sus nietos. Pues mira, abuelo va a la iglesia por esto, pues entonces le cuenta. Es una oportunidad que uno tiene para poder transmitir a ellos el testimonio de Dios. ¿Cómo fue que yo conocí al Señor? Hay abuelos, yo recuerdo, bueno, mi abuela duró 103 años. Y abuela no en la parte cristiana, sino en la parte secular. Como ella había nacido en los 1800 y pico, pues yo le digo, abuela, ¿qué tú me puedes contar de esa época? Y ella me dio detalles y otras cosas. Sí, disparó un montón de cosas. Al detalle, ¿sabes? Cosas que sí. la decía al detalle, o sea, así era mi suegro. Mi suegro partió hace poco tiempo, ¿verdad? Hace 2 meses. Pero si tenía algo mi suegro era que te llevaba con sus relatos
al lugar de su crianza, el barrio Bartolo del área, y me repetía y volví, me repetía y me repetía y ven acá que te voy a contar cuál fue mi primer trabajo y cómo yo llegué a Santurce a trabajar con la Corona y esa historia me impactó el primer cheque que recibió, bueno, me contaba las cosas, los amigos que él tenía y cuántas, es una cosa realmente, y yo pues, él me traspasó a mí esa experiencia, aunque yo no viví esa época, a través de sus relatos yo puedo saber cuál fue la necesidad que él tuvo que pasar cuando era joven, cuando era pequeño. La dificultad. Y esas cosas, aunque usted no lo crea, enriquecen nuestra vida, porque sabemos que lo que tenemos ahora es comparable con lo que estaba pasando, algunos años atrás, donde la pobreza aquí era rampante. Era fuerte. ¿Entiendes? Y yo creo que tenemos una gran oportunidad de poder traspasar, comunicarle a nuestros nietos las experiencias que nosotros, no solamente la experiencia de cómo yo conocí al Señor, sino otras experiencias que han pasado durante el camino. Ahora, otra área que se habló bastante. Otro factor que contribuyó a que esa nueva generación cayera en ese ciclo. Otro factor fue el que ellos se mezclaron con otros pueblos. Pero antes de ese factor, pasó algo. Antes de la mezcla pasó algo. ¿Qué pasó? Antes de la mezcla. Directamente a la tierra que le habían prometido y se olvidaron de rendirle tributo al que le había dado la tierra. O sea, no completaron la conquista como Dios les había dicho. Sí. Si usted lee el capítulo 1, ¿cómo comienza el capítulo 1? Comienzan con el pie derecho. Judá dice, pues, se murió Josué, pues vamos a ver quién es la tribu que va a comandar para la conquista. Y recayó en quién, en Judá. Tenía que recaer en Judá, ¿verdad? Por lo menos le pidieron dirección al Señor. Y Judá va a emprender su conquista, pero invita a quién, a Simeón, ¿verdad? Pues no, vamos a decir que no fue mal. Pues sí, pues se va con Simeón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Conquistan casi todo el territorio excepto una tribu. ¿Cuál? La que estaba en los llanos, en la llanura. ¿Por qué? Porque tenía campos cerrados. Y cuando la tribu principal abre la puerta, ¿qué va a pasar? Eso ya es un precedente para porque Judá era la tribu fuerte, Judá era la tribu principal. Y si el líder falla en esto, ¿qué va a pasar? Los demás lo van a imitar. Claro. Y eso comenzó a ser una epidemia en todas las demás tribus al momento de que las últimas 3 tribus ni siquiera batallaron por sus territorios. Las últimas tribus ni siquiera intentaron conquistar sus territorios. Dan a ser y Neftalí. Prácticamente se dieron por vencidas. Por lo tanto, ese factor es antes del que tú mencionas, ¿verdad? Porque el hecho de ellos haber dejado a los pueblos que tenían que ser exterminados, porque cuando Abraham, acuérdense de Abraham, aquel capítulo, famoso capítulo 15 de Génesis. ¿Qué pasó en ese capítulo 15 de Génesis? Donde Dios invita a Abraham a hacer pacto con él, ¿verdad? Y entonces hay una ceremonia de partimiento de los corderos, de los becerros. Abraham vuelve y Dios le da una profecía. Este pueblo estará 400 años. Hasta que llegue el colmo de la maldad del amorreo. O sea, Dios le había dado a esos pueblos 400 años para que se arrepintieran.
Pero ya cuando ese pueblo regresa, sale de Egipto, ya pasó esa etapa. Ya el amorreo, el cananeo, el jebuseo había llegado al colmo de la maldad. ¿Ah? Y entonces en el momento del juicio de Dios, que Dios iba a utilizar al pueblo de Dios para llevar a cabo el juicio de Dios. Y que esa tierra iba a ser que ellos iban a heredar esa tierra. Pero cuando nosotros no encajamos en el plan de Dios, no queremos encajar, no queremos hacernos parte del plan de Dios, y nuestra obediencia es una obediencia incompleta, lamentablemente los que vamos a salir afectados somos nosotros. Y mira que Dios le dijo y le redijo, tienes que acabar con todo, no puedes dejar a nadie. Pero esa misma una pequeña apertura que se dejó. Una pequeña cabeza de playa que usted deje, oiga, una pequeña zorra echa a perder el resto del rebaño. Tú sabes que hubo una película, ¿verdad? No tiene que ver, pero tiene una enseñanza. Una película que se hizo no hace tanto con Mel Gibson, que era precisamente sobre guerras en Estados Unidos, y el hijo que lo ayudaba tuvo la oportunidad de liquidar a este general que era el que estaba pasando problemas y no lo remató. Error, ¿verdad? Porque se levanta y fue el castigo para las tribus que tenía su papá. Sí. Que más o menos tú sabes. Dios nos manda a acabar con todo de una forma drástica, con todo aquello que Él sabe que nos puede afectar. Está afectando todavía. Bien. Fíjate, ya en el Nuevo Testamento entra en otra dimensión, más de carácter, por ejemplo, un poco de levadura llega con toda la masa. Y por eso que Pablo es tan a veces drástico en las cartas que escribe y bien directo para que uno cambie de actitud. ¿Entiendes? Ve que está caminando por un camino que nos abrió el Señor, un camino vivo y nuevo. Y queremos caminar por el viejo. ¿Entiendes? No por venir. Déjame dar la vuelta por ahí otra vez, a ver. Mire, Buscar el monstruo. Él le dice, o sea, tenemos que ser radicales en él. Y obviamente el tercer factor es el que mencionó Orengo, ¿no? Una vez se establecen esas tribus alrededor, pues ya se abre entonces que las tribus podían quedarse, pero esas tribus traían que dioses. Y porque Están esos dioses ahí. cogían las costumbres de ellos. Y finalmente terminaron los últimos dos versículos de ese capítulo 1, ¿cómo terminaron diciendo? Y se quedó, entonces habitó Israel con el amorreo, con el cananeo, con el jebuseo, y sus hijas se fueron con las hijas de ellos, y las hijas de ellos se casaron con las hijas de Claro, que expresamente estaba prohibido. Hubo una dilución de la identidad. Y cuando usted deja que su identidad se diluya, se mezcle, se adultere, oiga, ¿qué va a pasar? Usted va a sufrir consecuencias. Porque su propia naturaleza no va a ser la misma. ¿Ok? Y si usted juega con el pecado y usted cree que el pecado no lo va a alcanzar, está muy, muy equivocado. La contaminación o el mezclarse o aclimatarse, asimilarse, todo ese tipo de cosas con ese pueblo, lo lleva al fallo principal, que es adorar a otros dioses. Sí, o sea, Y ahí el furor de Dios se enciende. porque es que atrae, o sea, el uno aparentar un aparente sincretismo sin que me afecte, eso es completamente Es falso, es falso. Sí, Te vas no a hay nada atrás. que tú vayas a aceptar que no te vaya a Ese es como que se tira yo vengo de Guánica, que estaba río loco, y si tú te tirabas a la orilla pensando en que la corriente no te iba a arrastrar, bandito, te iba a llevar. ¿Es así?
Ahora hay, pero con más sutileza. Pero es la misma cosa, el mismo espíritu. ¿Entiendes? Claro. Ese tipo de sincretismo y de filosofía y de mezcla. Entonces todo es bueno. ¿Entiendes? Cuando tú te pones tajante y dices tira la raya, dices tú eres un anticuado, Tú eres un fundamentalista. ¿Qué es eso? Ah, Esa palabra que yo la he oído. fundamentalista. Sí, eso es Pues como la algo ofensivo. persona que, como dice Juan, que tira la raya y de aquí no voy a pasar, Lo que ocurre es que esa establece colindancias claras. lo están utilizando para nosotros en contra, porque nos están asociando con los islámicos radicales, que ellos son fundamentalistas. Los que se fundamentan en su fundamento de religión, ¿entiendes? Entonces nos quieren asociar como los islámicos son radicales en su creencia, que nosotros debemos hacer así también, pero no lo defendemos a ese extremo. Entonces nos asocian, pero el fundamentalismo en su acepción natural es que tiene los fundamentos bien puestos, la base bien puesta. Una persona que no acepta otra cosa, sino los fundamentos en que está parado. Y así debe ser. O sea, pero no lo estamos usando en un sentido como el desprecio. Porque yo voy a una Bueno, es que en reportera- ese sentido, para ellos es desprecio, es una porque una persona, crítica. ellos interpretan que una persona que está ahí y está ahí y no hay quien lo mueva de eso, aunque sea, o sea, yo entiendo como un retrógrada. Una persona que no va a cambiar, que por más que tú le digas, se va a mantener. Que no acepta. O sea, y eso en el sentido negativo, no en el positivo. Por más que tú lo trates, Es interesante porque el verdadero fundamentalismo, el que se está diciendo que es la definición correcta, no conflige nada con el tener amor por el prójimo. No. Para nada. Y ellos asocian eso con que odiamos. discriminamos. Ese- O sea, el hecho de que yo sea fundamentalista, pues discrimino, aíslo, divido. Exacto. No me identifico con la necesidad de los demás. O sea, utilizan todo eso para hacernos afectarnos, ¿no? Pero Dios nos dice que tenemos que ser fieles, firmes en lo que creemos, ¿verdad? Y eso es tan importante. Y si no pasa eso, pues, oye, la sociedad va a estar que va a tratar de minarte, va a minar tus principios, como dice Juan, o sea, te va a tratar de enseñar que todo es bueno, que todo es relativo, que tú puedes experimentarlo todo y nada te va a afectar porque eso está en tu mente. Oye, empiezan a meterte en una serie de filosofías que cuando tú terminas todo es bueno y ves ahí una animalada y no, si eso depende de cómo tú lo veas. O sea, no hay consecuencias. No hay consecuencias. Fíjate, Víctor, hoy yo en el almuerzo, yo almuerzo en un sitio y pues Dios me ha dado yo soy así un tanto alegre en mis cosas. Y entonces vino una muchacha que siempre había amistad sirviéndome y demás. Y me dice, oye, Orengo, tú nos has dicho que eres evangélico, papá, y es de toda la vida. Ya rescaté un tiempo, pero volví a reír. Pero tú eres tan alegre, y tú eres tan... Y qué bien por tu forma de ser. Yo digo, pero que eso no está reñido con mi fundamento. Mi fundamento es Cristo, y yo soy libre para poder expresar de la forma que yo soy. Se puede tener un balance, yo le dije. Claro. Sí. No, Porque- eso es así, o sea. Oye, no hay que tener cara de saxofón todo el tiempo, No, ¿entiendes? Yo creo que el más que hace broma en el trabajo mío, Sí. el más broma que hace en la oficina mía, yo creo que soy yo. Oiga, Bueno. unos revoluciones a veces. Pero, ¿sabes? Una cosa, como dice Aren, una cosa no es un con la otra. ¿Sabes? Usted tiene que, ¿sabes? Tiene que demostrarle que usted tiene el gozo del Señor. Tiene el gozo del Señor. Ok, pues vamos entonces a empezar con la lección. Vamos a empezar con la lección que es del capítulo, creo que es del capítulo 3 en adelante, si no me equivoco. Vamos a estudiar la vida de 3 jueces, de los primeros 3 jueces, ¿verdad? Los primeros 3 jueces. Le llaman caudillos o libertadores, ¿verdad? Se lo quiera llamar. Vamos a estudiar el primero, que está en el versículo 7 del capítulo 3. Vamos a ver, ¿quién lo puede leer por ahí? ¿Tú lo tienes? Lee. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo
ante los ojos de Jehová. Ah, Buenas noches. Llegó no faltaba más. otro de los jueces. Bien. Otro de los... Está prestado, está de gratis por ahí, está de gratis, algo de gratis. Bueno, empiezo otra vez. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, Si hay presidencia, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. ok, vamos hasta ahí. Ángel, fíjate que en el versículo 7 menciona lo que podríamos llamar el primer paso del ciclo. Que yo había dicho que cuál era. Apostasía. La apostasía. La apostasía, ¿qué es apostasía? Desviarse de la creencia correcta Exacto, hacia otra creencia que tú conoces, pero te desvías de ella, ¿verdad? Apóstata, ¿no? Que te olvidas y empiezas a hacer otra cosa, otra cosa que son distintas a las cuales tú habías aprendido y habías vivido, ¿no? Y dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y eso es mucho decir, ¿verdad? Porque la diferencia, nosotros habíamos comentado en la clase anterior, yo no sé si Juan lo comentó, por qué los hijos de Israel pudieron olvidarse de Jehová, que los libertó de Egipto, los trajo por el desierto y le dio la fuerza de poder conquistar esa tierra completa que Él les había prometido. Es que toda esa gente se murió. Esos no son los mismos, ¿eh? Entonces, O sea, que pudo haber sido que ese conocimiento no transición. llegó no llegó a ellos. a ellos, ¿verdad? Sí. Y entonces, donde el Pero pueblo falló, ¿qué pudo haber cautivado? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué pudo haber cautivado a ellos, de esos dioses de ahí, de esa tierra, que pudieron haber reemplazado el temor de Jehová? Que tuvieron que haberlo de alguna forma escuchado. Yo no creo que tampoco ellos estaban ajenos completamente de quién era Jehová, pues yo estoy casi seguro que tienen que habérselo transmitido, porque había gente que era temerosa de Dios. No toda la nación estaba apóstata, ¿sabes? Había gente que le servía a Jehová. pero si tenían un tabernáculo que lo movían según iban caminando. Todos los que nacieron tuvieron que haber pasado por eso. Exactamente. Vamos a ver. ¿Qué pudo haber cautivado en ellos? Yo pienso que fuera de lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Que no hubo una transición, no se llevó quizá de boca en boca esa enseñanza. Tuvo que haber como tú dices, cautivado, tuvo que haber unas experiencias fuera también de las relaciones de esta nueva aventura que es conocer gente de otros pensares. A veces pienso que la presencia de esos dioses, aunque fueran falsos, tenerlos físicamente de frente y demás, los pudieron engañar como en los tiempos modernos se engaña a mucha gente con crucifijos y otras cosas. Yo creo que el hombre siempre le es atractivo ver, aunque sea un canto de palo que trae con Dios, de frente. Siempre pienso eso. A mí me parece que otra cosa que no digo que no sea cierto lo que tú dices, pero yo creo que otra cosa que nos pudo haber atraído es, creo que Acera era la diosa de la fertilidad, así que todas estas personas practicaban mucha carnalidad, o sea, mucho el placer carnal. Había mucha prostitución sádica. Y el ser humano tira para... Por ahí es que se va. Por ahí es. Los dos tienen razón. Fíjate que ahorita trae un punto importante, y es que acuérdense que una de las cosas que Dios le dijo a ellos en el Sinaí era: no te hagas imagen de cosa alguna de lo que esté en el cielo. ¿Por qué? Porque ibas a caer. Porque al hombre le gusta ver, le atrae lo físico, le atrae lo que brilla, lo que brilla. Una imagen de oro, una imagen de plata,
Lo que se atrae. Y cuando usted nunca me olvido, yo fui a un templo budista, que estuve en el ejército en Corea. Nosotros tuvimos el privilegio a un grupo de ir a una isla que se llamaba Punjab, creo que era, muy parecida a Puerto Rico. Y ahí, cuando yo llegué a esa isla, yo casi decía que Dios es bueno, ¿verdad? Y me hizo oportunidad, que yo era cristiano, yo me había convertido ya en Corea. Y Dios me dio ese privilegio de llegar a esa islita, porque había un entrenamiento, pero no había el privilegio de poder. Y cuando yo salí, quería ver la cultura. Y llegué a este templo y quise entrar al templo budista. Oiga, déjeme decirle, impresión. Usted llega allá y eso es una cosa que usted ve muchos budas y después ve un Buda grande y los colores y el adorno, es una cosa, o sea, impresionante, ¿no? Y obviamente yo era creyente, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Decía, o sea, qué ignorancia, ¿verdad? Pero no me dejó impresionar. O sea, y es así, o sea, el que está preparado va y ve y todo y lo dice, bueno, esto es una obra primorosa, pero es una lástima, ¿no? Que todo eso esté ahí, ¿verdad? Y simplemente sea así. Pero fíjese, esos israelitas ven cosas físicas, ven dioses físicos. En el viaje que nosotros dimos a Turquía, porque Moisés lo organizó, pues nosotros fuimos a una mezquita y entramos, y entonces pues tienen un sitio aparte, pero nosotros veíamos todo lo que estaba pasando. Y impresionante. Y aquello era una fidelidad tan grande. No, y la arquitectura. Sí, o sea, es sí, una cosa sí. que usted dice, Que se podía oír un alfiler que cayera, se podía oír allá. Fíjate, aquí, en casi todas las capillas pentecostales que había por en Puerto Rico, casi siempre decían, Jehová está en su templo, calle de toda la tierra. Sí, ese. Y aquí se fueron clases relajo. En ese templo en particular, Sí. que a veces yo digo, ¿entré a una gallera o entré a un templo? O sea, Sí. ¿no? Y eso es impresionante porque usted va a cualquier lugar de estas religiones y usted ve que aquí no se escucha, y es verdad, y aquí usted entra. Ahora, eso es importante. Ahora, lo que dice Ángel también es importante, ¿verdad? Porque tú hablas de fertilidad. Fíjense que el pueblo de Israel sale de Egipto, Jehová combate con ellos y llega a una tierra donde ellos van a estar fijos. Y ellos identifican a su Dios como un Dios guerrero, un Dios que combate, un Dios que conquista. Pero vamos a ver qué pasa ahora que estamos entonces estáticos en un sitio. Ya ese Dios no lo necesitamos, porque ya conquistamos lo que íbamos a conquistar, ya tenemos la tierra que queríamos, por lo tanto vamos a descansar y vamos a disfrutar lo que Dios nos dio. Pero en esa tierra tenían que cambiar lo que eran, porque antes eran nómadas y ahora van a ser gente estable en un solo sitio y iban entonces a cultivar la tierra, que era lo que hacía la gente que vivía en esa área. La tierra que. Pero entonces, ¿quién era el Dios de la agricultura? Era Baal. Baal era el Dios que traía la lluvia. ¿Y cuál era la creencia? Que Baal traía la lluvia. Y si no había lluvia, ¿qué va a hacer? Estaba con acera y juntos ¿qué? Fertilizaban la tierra. Y ese es el Dios que producía. Juntos se juntaban tanto acera con Baal, y entonces era lo que hacían fertilizar la tierra. ¿Qué pasa? Entonces ese es el Dios que clama. Ese es el Dios que hace producir la tierra. Y ellos se habían olvidado que de la tierra que
De Jehová es la tierra, Y su plenitud. el mundo y lo que en él habita. O sea, que Dios no solamente es el Dios de la guerra, no es el Dios del combate, también es el Dios que provee, el Dios que hace que nazcan las plantas, el Dios que hace que salga el sol y se produzca el proceso de fotosíntesis. ¿Ah? Pero eso ellos en realidad que no lo sabían, no lo conocían, no podían identificar a ese Dios que los trajo de Egipto con el Dios que hacía cultivar la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Pues van poco a poco mirándose, hasta que finalmente, porque tenemos que, o sea, cuando leemos estas cosas decimos, pero que gente bruta, ¿verdad? De momento, no, pero hay que buscarle la lógica y el raciocinio a todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? Eso fue paulatino, Eso no fue de un día para otro, eso fue paulatino. Ellos ven que se claman ese Dios para que Dios haga cultivar la tierra. Pues entonces, si ellos pasaron de ser nómadas a agricultores, pues tienen que entonces utilizar las mismas técnicas que ellos utilizan. ¿Ok? Y así es que entonces poco a poco ellos se van desviando hasta que finalmente Israel conoce y no, si el Dios que lo sacó es el Dios que está aquí también, no es un Dios que se quedó allá en Egipto y en el desierto, es el Dios que está aquí ahora en Canaán también. Hay una cosa también, que cuando van a un sitio nuevo y se establece, hay familia que va creciendo los muchachos y los muchachos buscan muchachos de otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen amistad con aquellos y van y visitan para allá y vienen Van mezclando cosas y traen. Y obviamente, como dice Ángel, también como eso había, la palabra dice multiplicaos. Pero obviamente, Oye, pues, y que siempre la nueva que llega al barrio es la que uno le atrae. Ajá. Y se llegaron las cananeas y llegaron las... ¿Ah? bueno, eso lamentablemente es así, ¿verdad? Mira, que te iba a decir, Víctor, que lo que yo dije de las imágenes, fíjate que en el desierto pasó. Estuvo Moisés allá arriba e inmediatamente en el becerro. Queremos ver algo, Mira, ¿no? adoraban la cruz con la serpiente. Llegaron a adorar las piedras que sacó Josué, que sacó del medio del río Jordán y las puso en un lugar como monumento de testimonio de que Dios había abierto el Mar Rojo. El Mar Rojo no, el río Jordán, para que ellos entraran a la tierra prometida. Esas piedras las adoraban, las convirtieron en ídolos. Imagínense. Lejos de eso, no era para adorarlas, era para que esas piedras sirvieran de testimonio de que Dios hizo la obra. No era para que tú te postraras ante esas piedras. Y en los tiempos de hoy hay otro tipo de cosas que adoramos, ¿no? Exacto. Como pudiéramos adorar. Sí. Mucho. No, que si se apareció por allá, pues la palma, pues vamos a que adorar la palma. Ahí sí que está. Y hay que adorar el río, hay que adorar la peña, hay que adorar esto. O sea, buscamos cosas porque al ser humano le gusta ver. Y Dios... Por eso es que en las carreteras había muchas cruces de los que se habían muerto en el camino o que los habían matado, hacían unas cruces y todavía eso. Sí, Y el día de los muertos van a ponerle flores. por lo tanto, había una razón para que esta gente olvidaran a Dios y se pusieran a servir a los Baal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hay un principio que cuando yo me olvido de Dios, caigo en qué? En la apostasía. La apostasía. ¿Y cómo yo puedo evitar olvidarme de Dios? Estando en contacto con Él todo el ¿Qué tiempo. cosas yo puedo hacer para no olvidarme de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano es con naturaleza olvidadizo. Acuérdate de donde Dios te sacó. Esa es la primera. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. O diría mal agradecido. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Eso siempre debe estar ahí, en la mente. Leyendo la palabra, buscando más de Él, Un elemento bien dando importante, experiencias nuevas. un elemento sencillo e importante a la vez, reconocer todos los días quién te dio la vida. Claro. Y ¿Por qué por la estás mañana respirando? decir gracias Señor por Olvidarse este de dónde lo sacaron. Cada día tienes que decir como Pablo, permite que este día yo pueda hacer como un sacrificio vivo delante de ti, que yo pueda subir como olor fragante, que todo lo que yo haga en este día sea como un olor
fragante delante de tu presencia. Cuando tú te levantas con esa actitud, tú te cuidas de lo que dices, de lo que haces. Coge esas cosas, porque tú sabes que tu vida está siendo como un sacrificio vivo delante de Dios. Eso es así. Pero cuando yo comienzo, me olvido de esas cosas, creo que yo existo por mi propia cuenta y ahí que empieza el problema. Oiga, el hálito de vida me lo da Dios. Amén. Si usted está vivo, está respirando, es porque Dios le permite a usted respirar. Es por otra cosa. Así que, Privilegio. guárdese eso. La consecuencia de yo dejar de olvidarme de Dios, de reemplazarlo, de desplazarlo de su lugar en mi corazón, es que es pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Amén. Obviamente aquí lo presenta de una forma gráfica. Se levantaban, fíjense que cuando usted lee el libro de Jueces se va a dar cuenta que los enemigos eran siempre diferentes. Nunca un pueblo repitió la invasión de Israel. Siempre eran pueblos diferentes. Si no era Cusán-Risataín, eran los jebuseos. Si no eran los jebuseos, eran los filisteos. Sí. Si no eran los madianitas. O sea, siempre fueron pueblos diferentes. O sea, siempre se le abre una cabeza de que, oye, los enemigos no van a acabar, siempre van a... Si usted le abre una cabeza de playa al enemigo, van a salir como langostas. Todavía están sufriendo ahora con Siria, que Siria no quiere bombardear. Y Estados Unidos, En esta ocasión está aguantando. se levantó Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia, un hombre que estaba por allá por las ínsulas. Pues se levantó en contra porque le abrieron una cabeza de playa aquí, a los Baales. Pues por lo tanto, eso le sirvió como 8 años de opresión. 8 años de opresión al pueblo que se supone que fuese a conquistar. Y terminó siendo que conquistado. ¿Okay? Esclavizado, O sea, ¿cómo? lo habían sacado. Esclavizado. Digo, que no me malentienda, pero eso es como tener dos términos de gobernador aquí. Eso es que termina siendo sometido, ¿verdad? Termina siendo sometido, ¿verdad? Sí, porque la mayoría de estos casos terminamos pagando tributo. O sea, ese era todo. Ese era el tributo. Tenía que pagar el tributo a ese rey, ¿no? Sí. Fíjense que tardaron 8 años hasta que el pueblo Clamaron. hasta que el pueblo clamó. Y esto es bien importante. Mire, usted puede caer 60 veces. 8 años. 60 veces delante de Dios. Pero si usted clama a Dios 60, 61 veces, sabes que Dios le escuchará. Si el clamor viene de un corazón contrito y humillado, Dios lo va a escuchar y lo va a Tú levantar. no despreciarás. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en este libro. Vemos un Dios que se pueblo le paga. Misericordioso. Muchas veces es el Dios, pero cuando el pueblo clamó, Una Dios lo maravilla escuchó. eso. Perdón de Dios lo escuchó. En que Dios siempre lo Jehová escuchó. los escuchaba, siempre los escuchaba. Lo comprobé una vez más, una vez más. Tan pronto los Dios veía lo escribir. escuchaba. Y siempre Dios levantaba un caudillo. Sí, sí. Oiga, pero ¿por qué Dios siempre usó el ser humano para hacerlo? Porque, oiga, no usó más nada. Siempre usaba a un ser humano, no usó un ángel, no usó un elemento milagroso de lo alto. A uno de ellos mismos. Siempre usó a uno de nosotros. ¿Por qué? A ver si... ¿Pero se ha preguntado eso? No sé qué, porque le dio el corazón y la humillación. Es que yo lo veo como que si yo veo que Dios usa a uno igual que yo veo la posibilidad en mí de ser igual que él. Porque Dios tiene misericordia, mire, a nosotros se nos dio el privilegio de ser portadores del Evangelio. ¿Usted se imagina eso? Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto,
yo los envío a ustedes. Oiga, pero qué increíble es. A 12 cabezones. A 12 cabezones. Bueno, por aquí Ustedes van a ser los que van a ser portadores de las buenas nuevas, no solamente a Judá, sino hasta lo último de la tierra. Usted sabe lo que es, usted sea portador del Evangelio, usted tenga la capacidad de hacer milagros, de llevar la palabra que puede transformar al ser humano. Oiga, eso es increíble. Así como somos nosotros somos una leña. Oiga, usted es verdad que Dios utiliza una criatura como esta. Es increíble. Dios es grande. Dios es grande. Imagínate. Dios es grande, de verdad. Los jóvenes tienen que vivir como el modelo está bien. Mira, hombre, tú sabes. Por lo tanto, o sea, estoy trabajando con Otoniel porque mire, o sea, esto es repetitivo y usted lo vamos a ver en Naor, lo vamos a ver en Débora. Pero es importante que sepamos estas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, clamó el pueblo de Dios. Vamos a ver, ¿quién me lee el 9 y el 10 y el 11? ¿Quién lo tiene por ahí? Javier. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y buscó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora le dio una oportunidad más grande todavía, a ver si entendí. Clamó el pueblo de Dios. Y sabes que Dios siempre va a responder. Sí. Y Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque si el pueblo tuvo oprimido 8 años, ¿cuántos años tuvo? 40 años. 40 años. O sea que 5 veces más. Digo, creo, ¿no? Dios siempre da mucho más de lo que pedimos, ¿verdad? Y levantó este hombre, pero este hombre tenía una peculiaridad, que era el menor, no era el mayor, ¿verdad? Lo normal era que fuese el mayor, el primogénito. Pero Dios le probó hacer como hizo con Jacob. Va a ser el menor. O con David. O con David, va a ser el menor. O sea, lo contrario a lo establecido en la regla. Y vamos a ver que de ahora en adelante Dios va a coger gente que no está conforme a la regla. Porque Dios es soberano. Y Dios hace como Él quiere. Dios levanta al que Él quiere. Y levantó ahora un sobrino de Caleb. Yo estoy casi seguro que este joven tuvo que haber escuchado las historias de su tío, de Caleb, cómo él conquistó Hebrón después de viejo. Dios, dame esa tierra y déjamela a mí, que yo con mis 80 y pico de años la voy a conquistar. Y ese joven tuvo que haber escuchado esa historia. Claro, Pero si mi tío bregó con eso, yo también podría, porque yo no puedo. esa fue una de las excepciones que hubo una transición. Ahí está clara, ¿verdad? Ahí está claro eso, ¿verdad? Sí. Muy importante. Ok, vamos. Que se puede, en otras palabras, se puede. Había el monte a 85 años. Ah, Había el monte a 85 años. imagínate. Bueno, él dijo a José, le dijo, mira, yo estoy con el Kenny Coco, 85, yo mismo voy para allá a conquistar. Mire, usted nunca, y eso es una de las cosas que hay que discutir aquí también, ¿sabes? Uno de los problemas que tuvo esa generación que llegó a esa tierra fue que se quedó sin proyectos. Se le acabaron los proyectos. Ya no había que conquistar más nada. Ahora yo voy a sentarme a disfrutar. Usted nunca debe de dejar de tener un proyecto. Siempre debe tener un proyecto en mente. Siempre debe tener algo por qué trabajar. Objetivos que perseguir. No importa la edad que usted tenga. No importa.
objetivos, metas, Sí. cosas que hacer. Sí. Y a veces yo hablo con ingenieros que tienen 90 años. Y yo digo, oiga, y de momento los encuentro así caminando. Y dice, oye, ven acá todavía. Y me pregunta, ven acá, ¿y todavía tú trabajas? Y dice, sí, oye, y no hay proyectitos que estén soltando para ver si yo puedo cotizarlo. 90. Víctor. Víctor, hubo una entrevista a un señor en Atorrey que tiene un taller de que aparentemente era en un taller de lograr ciertas piezas de mecánica, 50 años en el taller. Y la entrevista fue, oye, pero ¿por qué usted no se retira? ¿Y por qué yo voy a tirar? A coger el moho en casa. Déjame aquí trabajando. Y debe ser así, o sea, y estamos hablando de cosas seculares. Yo estoy hablando de cosas espirituales. Usted siempre debe tener un proyecto espiritual en su mente. Siempre. Debemos mantenernos activos espiritualmente hablando. Si se acaba lo de crear, nos vamos para otro lado. Buscamos otra cosa. Lo que sea. Hay que tener la Pero hay que estar, si se acabó lo de la cárcel, pues vamos para otro lado. Sí. A la égida. Para la égida. Que fuimos anoche y lo gozamos, ¿verdad? De Jesús Manuel. Sí. Eso es así. Tenemos que estar buscando. Oiga, aquí hay 20 cosas que hacer. El pueblo de Dios nunca debe estar el ocio. El ocio es el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Es el enemigo número 1. Nosotros tenemos que mantenernos activos buscando qué hacer dentro del pueblo del Señor. ¿Ok? Por lo tanto, ok. Víctor. Está bien. Vamos para allá. Que lo prenda. Eso es para... Exacto. Es para que ofrende por nosotros. No, es para... Víctor, es lo que quiere que tú ofrendes por él. Pasa a mí rápido. Que ofrendes por él. Ahí, me está echado ahí. Para que te busque un trabajito. Te digo yo. Se lo pasa al otro de al lado y dice, toma muchacho, que nos va a pagar alguien. No, cállate de eso. Muchachos, saben estos cubanos, muchachos. Saben que se acabó. Hay que aprender de ellos, ¿viste? Hay que aprender de ellos. Sí, hay que aprender, hay que aprender. Hay que aprender de ellos. Ok, vamos para el segundo. Ya hablamos de Otoniel. Otoniel Vélez. Vamos para el próximo. Entonces. Un sobrecito hoy. Mira eso. Así dice el Señor. Ponla ahí. Esa es una señal, esa es una señal. Ay, Señor. No tengo remedio. Ay, papá. Vamos, ¿quién tiene el 12? ¿Quién tiene el 12 por ahí? ¿Quién tiene el 12 por ahí? Luis, léate el 12. El 12, sí. El 12, sí. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque eso es muy importante, mire, eso no fue al otro día de haber muerto Otoniel, ¿sabes? Pasaron varias generaciones. Sí, tiene que haber Pasaron pasado. varias generaciones hasta que volvieron eventualmente a caer en la misma práctica. ¿Por qué? Pues básicamente, fíjense que es bien importante, no había líder. Tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que realmente sea revestido del Espíritu de Dios, que dirija, que lleve a los cantantes. O sea, nosotros no podemos, la iglesia, tenemos el Espíritu de Dios, todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener líderes. Esto es bíblico. Ahora, Que nos encaucen la meta, el camino, ¿verdad? Obviamente que estén de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Ajá. una pregunta que mientras leía esta lección me sobresaltaba es que estos jueces en efecto hicieron su trabajo.
porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Ok, pero no desarrollaron líderes o una continuidad en su liderazgo. Bueno, eso es lo que pasa. Eso precisamente es el problema que hay aquí. Bueno, pero ellos no son el problema, ellos son el llamado. Ellos se olvidaron de todo. Una de las cualidades de un buen líder es que prepara líderes, sucesores. Tenemos Jesucristo. Es un legado. Hay que dejar un legado, hay que dejar de gente preparada y tenemos que prepararlos. Fíjense que la transición de Moisés a Josué fue tan como decíamos, tan smooth, que no hubo problema. Moisés dejó preparado a Josué. Sí, lo venía preparando. Pero Josué dejó preparado ¿a quién? A nadie. Jesús dejó preparado a 12 discípulos. Pablo se preocupó de que Timoteo siguiera sus pasos. Sí. ¿Sabes? Y yo creo que todo pastor, todo líder debe de dejar personas preparadas para que sigan hacia adelante con la misma visión, con los mismos preparados. O sea, nosotros debemos tratar de dejarlo todo, no reservarnos nada. Eso se aplica en las posiciones de alta jerarquía y en las posiciones más sencillas. En todas. Porque, por ejemplo, a los jóvenes hay que prepararlos para que corran esto que estamos viviendo hoy nosotros. Y en los núcleos familiares, Mira, eso ocurre. uno de los problemas que tenemos nosotros en Puerto Rico, específicamente en la infraestructura, ya sea en acueducto, ya sea en las unidades energéticas, lo digo porque yo he vivido eso, yo he vivido allá y la gente que se ha retirado no le ha traspasado el conocimiento a los empleadores nuevos. Y aquella gente se fue y se quedó metido con todo lo que tenían del conocimiento de todas las tuberías que estaban en Puerto Rico. Ellos la sabían, la conocían. Pero esa gente se fue. Y los nuevos no tienen conocimiento, no saben dónde está pasando. Ni tampoco tienen disposición de aprender. No hay o sea, y hay un disloque entre los que se fueron, ya sea por, qué sé yo, por ser los profesionales, lo que fuese, no le pasaron la experiencia a los nuevos. Y tú trabajaste en la actualidad y tú sabes de lo que estoy hablando. O sea, y mire, y se fueron, llegaron, yo me fui, aquella que se reparta suerte, pues mire, ¿sabe quién se afecta? El pueblo de Puerto Rico. Pero mira, La Víctor, larga. Ahora mismo nadie sabe lo que hay aquí. quería comentarte, Víctor, y a los hermanos. Mi hija, la que estudió ingeniería en Mayagüez, Mónica, estudió una maestría de gerencial y cogió unos cursos especializados en lo que se llama Continuous Improvement, que no es otra, es una especialidad que va dirigida a tú coger un departamento, entrevistar a la gente, escribir el procedimiento de la A a la Z de lo que se hace, ¿ok? Exacto. Ponerlo en los sistemas ahora, para la tecnología, computadora, entrenar a la gente para que vayan del libro al sistema y que haya una permanencia, una continuidad. Oye, y eso se ha tornado en una especialidad. Se llama traslado de tecnología. Yo tuve La compañía grande se están dando cuenta de eso. ¿Sabes? Si usted puede, si el empleado se va, se queda el organigrama, se queda el proceso claro, establecido de qué es lo que hay que hacer y todo ese tipo de cosas, pero lamentablemente, mire, no hay la actitud de nadie de pasar lo que usted sabe a otro, y nosotros como generación que va pasando, oiga, coja uno de esos muchachos y traspásele todo lo que usted tiene. Háblele. Yo doy gracias a Dios que hace 3 semanas atrás, le doy gracias a Dios, que mi hijo menor se acercó a mí y me dice: papi, ¿tú conoces algún comentario bíblico que yo pueda utilizar? ¿Es el que toca batería? El que toca guitarra, pequeño. Adiós. Y entonces me empezó a preguntar por comentarios bíblicos. Y yo le dije: oye, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con un día a la semana. Y vamos a empezar a estudiar la Biblia.
que voy a pasar todo lo que yo hace hasta ahora. ¿Sabes qué? Empezamos por el Génesis. Y llevamos 15 capítulos. Qué bien. Pero estoy dando todo lo que yo... Se lo estoy dejando. Bonito. Ah, Bien lindo. Ese termina como pastor, yo tuve. y yo lo veo a él así, lo veo, Señor, ¿sabes? Sí. Y él que no le reserves nada, deja todo lo que tú sabes, tira. Mira, Víctor, en el banco, cuando tú analizas una propuesta de crédito, uno de los elementos de crédito importantes, además del carácter, además de los números, es la continuidad del negocio mediante un dueño y una continuidad, puede ser familiar, puede ser... Tiene que haber una continuidad porque si falta esa persona, ¿qué va a pasar? No paga, se derrumba el proyecto. Y hay que pisar callos después. Exacto. No, y es así, o sea, es así. Yo creo que nosotros tenemos Creo que Jesús Manuel iba a decir algo, no Sí, sé. Jesús. Es decir, que tuve una experiencia el otro día por teléfono, me quedé maravillado. La forma en que la persona que me atendió en la compañía Está Claro fue algo que yo me quedé sorprendido, y en particular con Claro, que Claro es prácticamente un rabo de lo que era la Puerto Rico Telecom, que los empleados eran batatas políticas, y me quedé sorprendido con la actitud de servicio. sí, el deseo, el ánimo y hasta preguntando, te estoy dando un buen servicio. Me imagino que a lo mejor acá una encuesta o algo, porque Eso lo están grabando. sí, Lo están grabando, sí. Y fue excelentísimo. Yo me quedé sorprendido, porque eso no es lo usual. Pues así, tenemos que estar abiertos a dar todo lo que se... No nos podemos llevar Por lo eso para la tanto, tumba. debemos- Prohibido llevarse conocimiento para la tumba. Podemos concluir o por lo menos especular en cierta manera que estos jueces posiblemente no se preocuparon por seguir ese desarrollado. Exacto, seguro. O sea, tenemos que preparar gente llena del Espíritu, gente que busque de Dios, gente que ame a Dios, gente que se enamore de Dios. Tenemos que dejar muchachos preparados para que sigan con esto. O sea, nosotros no podemos decir, no, la generación nuestra es la mejor y la demás que se lo lleva el diablo. No podemos ser así. Que esa es la Eso es así. actitud. Entonces, cuando se van a jubilar, Dice, se acabó dicen, la yo gloria de Dios, la gloria de Dios se va con nosotros. así mismo. La gloria de Dios se va con Esa nosotros. carrera. Eso no. Y a veces que pensamos que la gloria de Dios se va a ir con nosotros, que las generaciones que vienen se van, oiga, no es así, esa no es la actitud, porque el plan sigue, el plan de Dios sigue. Amén. Por lo tanto, le toca ahora a otro. Vamos a ver, tú estabas leyendo, ¿qué estabas diciendo tú? Sí, dice, y Jehová levantó, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Sigue, otro enemigo, Eglón. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. O sea que Amón, o sea Moab, acuérdense que Moab y Amón vienen de las hijas del otro. ¿Ok? Muy importante. Y Amalek viene de la descendencia de Saúl. O sea que ni Moab ni Esaú querían mucho a Israel, ¿sabes? Eran enemigos de hacer ritmos de Israel. Sí, sí. ¿Ok? Sigue. Y siguieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moabita, 18 O años. sea que de 8 ahora se aumentó la cosa. Una Ahora década son 18 años de opresión, ¿sabes? Sigue. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Mire, para ese tiempo los zurdos no se veía como un impedimento, ¿sabes? Sí, claro. Porque era la diestra.
era la fuerte, siempre era la diestra, ¿verdad? De hecho, a la izquierda le decían la siniestra, que es la mala. Siniestra. O sea, que el zurdo era considerado una persona que era anormal. Pues, Fíjense que Dios utiliza primero al menor, al hermano menor, y ahora usa un zurdo. Como quien dice, mira, el libreto no está hecho, eso está ahí. Dios utiliza el que él El que quiere. Ven, Utiliza tu impedimento Y- para él glorificarse. Y si tiene el respaldo del Señor, el triunfo viene. Olvídese de eso. Pues mire, vamos a ver qué pasó con su zurdera. Vamos. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de O sea, Moab. los tributos, el tributo, porque eso era, había que entregar el tributo al rey de Eglón. Al Entonces, rey. le toca a Od llevar el tributo al rey de Eglón. ¿Ok? Y se lo va a llevar. Y entonces el rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Imagínense. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Esos son los ídolos que se presuponen sean las rocas que sacó Josué del medio del río Jordán y la colocó como un monumento de testimonio de lo que Dios había hecho. Pero esas piedras se habían convertido en ídolos porque fue en Gilgal, acuérdense. Fue en Gilgal que se pusieron esas piedras. Y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Fíjate que Dios siempre tiene una estrategia para cada caso. el hombre estaba bien Dios planificado. siempre tiene una estrategia para cada, junto con el Espíritu de Dios, Dios te da estrategias para lidiar con cada crisis. Sí. ¿Ok? Sí. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda. O sea, era y tomó- zurdo. sí, porque la tenía en el lado contrario. Volvió por sí. acá y se sacó la espada por acá porque nadie esperaba que siempre la que había que cuidar era esta. Sí. Quizás le echó Pero la como mano, era le el echó que la dice- mano y escogió la Sacó de otra. acá abajo la espada y ya tú sabes, sí. Y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, o sea que se fue completo, Completo. y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Dando un lechón. Eso fue un golpe directo al hígado, eso fue certero, porque el hombre ni gritó. Imagínate. Nadie se Si dio hubiera cuenta. gritado, se hubiera alertado a la gente, ¿no? Pues eso fue algo rápido y contundente. Quizás él lo tenía aquí. Sí, Como sí. una y como Y la salió otra. Ahod al cogedor y cejó tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cejojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cejadas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. O sea, que no sospecharon nada. No se dieron cuenta de nada. Ah, el hombre durmiendo ahí Y habiendo descansando. esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Sigo. Sí. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en el Seidat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno del monte de Efraín y el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte
Y él iba delante de O ellos. sea que parte Eso vino fue el la Espíritu estrategia. de Dios sobre él. Sí, sí. Le dio valentía para poder enfrentarse a ese dragón, Sí. le dio la estrategia, la ejecutó y luego tuvo el poder de convocatoria para que entonces el pueblo de Dios se uniera a él. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios, ¿sabes? Entonces cogieron valentía. Cogieron valentía, ¿verdad? Sí. Dice que tocó el cuerno Sí. y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iban delante de ellos. Porque sabe que esta gente, casi todo, cuando usted le abre las puertas al enemigo, ¿qué es lo primero que le invade? El temor, El miedo. el Sí. miedo de enfrentarse a ese gigante, a ese enemigo. Era igual que el ejército usaba una trompeta, ta, 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 y entonces eso le daba Ánimo a valentía los detrás. y le daba miedo al adversario. Exactamente. Sí, sí. Ok, sí. Este juntó consigo los hijos de Amón y Amalek y vino e hirió a Israel. No, está en el No, no, 28, me está en el 28, 28, se te Del pasó la 28 al página. otro lado. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él Bueno, estoy en la clase. y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. O sea, en otras palabras, que los que se enfrentaron con ellos no eran Era cualquier no, cosa, no, eran no, no, valientes no, hombres de guerra. Sí, ¿Ok? Eran los chongos. ¿Ok? Con miedo, ya tenían Ok, o sea que fue una victoria contundente y total. Ajá. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Le aumentó el doble. De 8 a 80. De 18 a 80. 18 a 80. O sea, siempre va a ser más en los días de reposo que los días de opresión. A ver si los iba. La diferencia es el clamor a Dios. Amén. Amor. Dios te da, tú clamas a Dios, Dios te va a dar la estrategia, te va a dar la forma de cómo darte la victoria en cualquier situación. Es muy importante, ¿verdad? Después, obviamente, el 31 va a hablar de un juez bien rápido. Vamos a pedirle a Robert. Robert, léete eso, el 31. Después de él fue Sacmar, hijo de Anar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de buey, y él también salvó a Israel. Fíjate que fue cortito Pero ese eso versículo, parece pero ese versículo es importante porque Sangar no era del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios lo utilizó para hacer que liberador, Parecía para que sea parte más o menos, Los ¿verdad? filisteos los matan Que con fuese parte de aquellos hombres que pudiesen liberar al pueblo de Israel. Vamos para el 4, vamos a hablar de Débora. Vamos a hablar de Débora ahora. ¿Quién lo ha leído? William, vamos a leerte a Débora. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. ¿Qué era lo que tenían? 900 carros errados. Y esos carros errados, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de esos carros errados? Sí, los que dejaron libres porque estaban. Ellos fueron los carros errados que asustaron a Judá. Que fue el causante de que ellos empezaran a dejar las tribus sin conquistar. Importante, esos carros errados que aparecen ahora eran los mismos carros errados que ellos no quisieron conquistar en aquel momento porque estaban en la llanura y eran carros supuestamente impenetrables, ¿verdad? Pues dejaron a los hijos de Canaán y eso cría acuerdo y te sacarán que los ojos.
se dice que rabo, ¿verdad? Eran carros Tipo de carro blindado. blindados, o sea que tenían, o sea, estaba todo, ¿verdad? Forrado de hierro Que hasta para ese tiempo eran casi invencibles. eso Claro, claro. Invencibles, ¿verdad? tremendo tanque de Por lo tanto, tanques de guerra, vamos a decirlo así, ¿verdad? Exactamente. Y esos fueron los que asustaron a Judá y dijeron, no podemos trabajar no podemos ir contra ellos. ¿Ok? Y dejaron esos cananeos y mire, ahora son los cananeos los que están que lo van a subyugar a ellos. Los cananeos, los enemigos, vamos a ver, sí. Yo leyendo. Sí, Ajá. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. fíjate que menciona con crueldad. Fíjate que los primeros dos enemigos venían de donde, de afuera. Porque Cusán Rizataim venía de Mesopotamia, de allá por donde salió Abraham. Sí, Y Moab era de otro lado, fuera del área palestina. de adulto, Pero este es de adentro. de adentro. Este sale de adentro. De los que ellos dejaron. De los que ellos tenían que conquistar y no conquistaron. Por lo tanto, la crueldad viene de ahí. De Fíjense. Canaán, era de Canaán, sí. Eran de Canaán. Sí. Eran malos. Porque supuestamente tenían que haber acabado con ellos En aquel en momento. aquel momento. Sí. Dejaste que esa cosita te creciera, pues ahora te invadió. Y con espina. Y con espina. Y dice que te oprimió 20 años. Mira, vaya. 20 años oprimido. ¿Qué pasó? Dale, William. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Lapidot. Fíjate qué interesante. El primero, hijo menor. El segundo era impedido, zurdo. El tercero era un gentil, un pagano. Y ahora Es una profetisa. Qué tremendo, ¿no? ahora una mujer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Él hace como Él quiere. Y Él escoge a quien quiere. En una sociedad machista, donde la mujer no valía nada, Él levanta a una mujer ahora. ¿Ah? Y mire qué clase de mujer era. Vamos a leerlo. Dice que gobernaba. Sigue, William. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Mírense para allá. Sigue. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? O sea que Débora era gobernante, era juez, pero también era profetisa. Obviamente es Dios. Sobre ella. Sigue. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Fíjate que Débora le está diciendo a Barak la estrategia. Toda la profecía. ¿Dónde es que tienen que ir? ¿Dónde es que los tienen que reunir? ¿Ah? ¿A dónde es que va a reunirse con Sísara y su ejército? No, y eso- Estrategia. Ella se lo trae acá. ¿Ok? Mira lo Vamos a ver. próximo. Mira lo próximo. Dale. Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no Oye, iré. que mucho temor arrojaban esos carros. Pidió bodyguard. Sí. Que mucho temor. No, y una mujer. Digo que en ese momento Eso fue no. usted el peligro de Judá haber no enfrentado esos carros. Ese temor había traspasado a otra generación, ¿verdad? Ok, persistía el peligro. Sigue. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a O Cedes. sea que se convirtió en militar también la mujer. Sigue. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín,
que está junto a Cedes. Que este versículo, que parece que no está en el contexto, sí está en el contexto, porque este hombre con su mujer había hecho pacto con Sísara, con el rey Jabín. ¿Ok? Estaba en el lado de él. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa luego. Sí. Vinieron pues a Sísara las nueve de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde a Roset Goim hasta el arroyo de Sison. 900. Sí, oye. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. O sea que Barak decidió enfrentar los carros errados, pero ya Dios había salido delante de él. ¿Escuché bien? Sí, sí. Ya Dios había salido delante de él. ¿De qué forma? Vamos a verlo, vamos a descubrir más adelante. Sigue. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta a Roset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. ¿Y cómo pudo haber sido? ¿Cómo esa gente pudo haberle ganado a ese ejército con los carros errados? O sea, entonces puede ser la pregunta. Pero es que Eso está en el cántico de Débora. En el cántico de Débora ya escribe qué fue lo que pasó. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mire el versículo 4. 4, que es el versículo 4 del 5. Ahí está en el cántico de Débora. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando saliste de Seir, oh Jehová, fíjate, Jehová salió delante de ti. Pues ¿qué fue lo que pasó? Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. los carros no cogieron los ¿Qué carros. fue lo que pasó? Los carros se detuvieron en el lodo. Se estancaron los carros. Se estancaron los carros. atacaron. en el lodo. Eso era lo que iba a pasar No si sirvió de Judá nada. se enfrentaba a los carros de Raúl. ¿Ah? Sí, pero él no tenía la confianza, no tenía fe. Dios te va a dar la estrategia. Es fácil, sin pelear. Sin pelear, Dios fue el que peleó por él. Los carros se quedaron estancados en el lodo. Sirvieron Y de nada. entonces estaban ¿qué? Ahora estaban de igual. Condición. Dice que Dios los entregó delante de ellos. Los carros no les sirvieron para nada. Dice que él tuvo que huir a pie. El capitán Sísara, mire lo que dice ahí el capítulo, el versículo 16. Yo a Dice, pie. y el 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Ber, o sea, en otra palabra, tuvo que dejar su famoso carro. Los dejó allí porque no podía moverlo. Y los carros atacados, ¿cómo lo van a sacar? Atacados. Porque Dios No sabe sé dónde son atacados, de qué lo Dios saben. sabe cómo derrotar a tu enemigo. Claro. Y lleno de hierro, imagínate. Huyó. El enemigo tuyo puede estar blindado hasta los No había sesos. muelle, no había Y muelle. Dios sabe cómo tú lo vas a derrotar. Eso es todo. ¿Tú crees que es impenetrable? Sí. Déjaselo a Dios. Tú cumple con ir al campo de la batalla. No rehuyas. Él te va a dar la victoria. Aleluya. Esto es todo. Pues mire, dice que Sísara, el famoso capitán, huyó a pie. Vamos a ver, sigue leyendo el 17. 17, huya. 17. Sí. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Esa era la casa de aquel matrimonio que le había hecho pacto con Jabín. ¿Eh? Ahí, y Sísara se metió en esa casa. ¿Ok? Vamos a ver, sí. Y él le dijo:
te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo... No confía en las mujeres. Se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Por la sien. Y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Sí, Sigue. y siguiendo Barak a Sísara, a él salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Sísara yacía muerto con estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Fíjate que esto nos trae a la mente, ¿te acuerdas que Dios le dijo, voy a dejar estas tribus para qué? Para que conozcan la guerra. Ese pueblo se tenía que mantener un espíritu de conquista. La conquista no había terminado, había que seguir conquistando. No, y todavía están peleando. Había que seguir conquistando. El pueblo tiene que conocer la guerra. ¿Ok? Usted tiene que conocer la guerra. Dios le está dando un tiempo de reposo, pero el reposo es para que usted repose, pero usted tiene que estar ¿qué? En tiempo de reposo. Tiene que bregar con la guerra, tiene que conquistar. ¿Entiendes? Nunca deje de conquistar. ¿Okay? Por lo tanto, fue Jael, aquella mujer que decidió no seguir con el pacto con Jabín. Y ella fue la que se llevó la gloria. O sea, entre dos mujeres, básicamente, entre Débora y Jael, fueron las que liberaron, básicamente, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Recuéstate aquí. Y como consecuencia de eso, ¿qué sucede? Débora, que era gobernante, era juez, Era profeta. que era profeta, que después se convirtió en militar, ahora se va a convertir en qué? En la En líder. una adoradora. Y va a componer un cántico. Con el Ajá. Y un cántico de adoración y de alabanza. Y no lo vamos a leer, pero lo va a leer en su casa. Pero esto es un cántico de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento de lo que Dios hizo por ellos. Y ella, obviamente, en su cántico relata que el pecado de Israel, porque es que Israel había caído en ese estado. Pero fíjense que de una crisis, de un temor, termina su experiencia en un cántico. Y este es el enemigo peor que se había encontrado. El peor de ellos. El peor de todos ellos, El ¿sabes? peor de ellos, ¿verdad? Ahora yo quiero que usted vaya al Salmo 27, y con esto terminamos. Porque Salmo 27, David, de alguna forma, se inspiró en este evento de Débora para describir este salmo. Mire cómo David dice, 27, ¿quién lo puede leer? Del 1 hasta el 6. ¿Quién lo tiene? Ya tú leíste, William, déjame ver, Jaúl. Salmo 27. Del 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada en él. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
al contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjate que de una crisis de temor termina en un cántico de alabanza, como pasó con Débora, ¿verdad que sí? Así que no le tema al enemigo. No le tema al enemigo. Déjeselo a Dios. Él se encargará de acabar con él. ¿Sí? Vamos a orar. Gloria a Dios. Fíjate que